Pero el señor Trump culpará a otros, atacará al mundo con aranceles. El resto del mundo dice, este sistema debe parar. El profesor Richard Wolff afirma que la decadencia del imperio estadounidense se está acelerando. En este análisis, expone cómo la negación de Washington y la fusión del Estado con las grandes corporaciones, un fenómeno que él denomina fascismo económico, están erosionando el sistema desde dentro. Para comprender las fuerzas reales que están redefiniendo nuestro mundo, no olvide darle a me gusta y suscribirse. Desde Trump para abajo, están muy ocupados hablando y actuando como si el imperio estuviera bien, tan fuerte como siempre, tan poderoso o incluso más que nunca. En otras palabras, presentar literalmente lo contrario de lo que yo voy a argumentar que es la realidad. Deportarlos ahora es una señal de que esta economía ya no puede absorberlos productivamente. Eso no es culpa de ellos. Es un fracaso del sistema capitalista. Es parte de su decadencia, esa fusión de gobierno y empresa. ¿Dónde hallamos esto en la historia de los últimos 100 años? Alemania, Italia. Eso es fascismo económico. Y lo que están presenciando desde Washington es puro alarde, intimidación, fanfarronería, y todo esto está diseñado para encubrir las ansiedades de esos líderes que observan cómo cada día se enfrentan a una realidad que se vuelve cada vez más difícil de negar, pero no te dejes engañar. Y el título de esta conferencia es La decadencia del imperio se acelera. Y me siento motivado a traerles esta presentación porque muchas personas me han estado pidiendo que les presente una visión general que realmente justifique por qué veo esto como un imperio en declive. Y eso ocurre especialmente porque los líderes de los Estados Unidos, desde el presidente Trump para abajo, están muy ocupados hablando y actuando como si el imperio estuviera en perfectas condiciones, tan fuerte como siempre, tan poderoso o incluso más que nunca. Es decir, presentar literalmente lo opuesto a lo que argumentaré que es el caso. Y dado que para todo el mundo es importante distinguir entre la imagen del liderazgo de Estados Unidos y la realidad que ese liderazgo y el mundo entero deben enfrentar, creo que esta presentación será interesante para analizar las señales y evidencias internas de todo esto, porque son tan flagrantes y tan obvias realmente como las extranjeras. Primero, continuamos profundizando la desigualdad aquí en los Estados Unidos. Durante los últimos 40 años hemos experimentado nada menos que una redistribución masiva de la riqueza y los ingresos, de la base y la clase media hacia los de más arriba, aquellos que cuentan sus fortunas en decenas y cientos de miles de millones, quienes rigen la sociedad estadounidense como faraones del antiguo Egipto. El 20 de enero, cuando el señor Trump asumió la presidencia en la plataforma donde juró su cargo, estaban sentados en primera fila los multimillonarios más ricos de Estados Unidos. No los grandes contribuyentes a la cultura americana, ni los atletas, actores o poetas, no los multimillonarios. Ellos son los que representan lo que se convirtió en el gobierno de los Estados Unidos. Trump señalaba quiénes eran las personas más importantes para él. Si miras el mercado bursátil,
Una de las razones de su buen desempeño es que 8 empresas, aquellas con ejecutivos detrás del señor Trump, explican gran parte del rendimiento del mercado. La acción promedio no. La economía es más. El gobierno fusionándose con los altos ejecutivos de las corporaciones y en semanas recientes dio un nuevo paso. El gobierno de Estados Unidos tomó una participación del 10% en Intel Corporation, una de las grandes empresas de alta tecnología del país. Ahora, una gran parte de las acciones son de su propiedad y otro 5% está disponible para el gobierno. Eso le daría un 15% para controlar una corporación. Esa fusión de gobierno y empresa, ¿saben dónde se halla esto en los últimos 100 años? Alemania, Italia, a eso se le conoce como fascismo económico. Nvidia y AMD acordaron. ¿Cómo ha lidiado Estados Unidos con esto? Como ya les he insinuado y ahora les mostraré, por una combinación de negación. Estoy usando eso en el sentido psicológico de la palabra, literalmente fingiendo que todo lo que acabo de decir y todo lo que conlleva no está ocurriendo, o no con tanta intensidad, o que aún no ha llegado a su punto álgido, o de 100 maneras de negar, de rechazar lo que acabo de decir, pero la negación rara vez ocurre por sí sola. Quienes niegan lo que les pasa suelen inventar una explicación alternativa, algo que pueden decir a los demás y a sí mismos para sentirse cómodos, y para darse la sensación de que negar todo lo que he dicho es una postura razonable. Y sí, el gobierno estadounidense y una porción significativa de la opinión pública de Estados Unidos se han unido en torno a una narrativa alternativa, un análisis diferente para así poder sostener su persistente negación de la drástica y cambiante realidad económica global. ¿Qué historia cuentan? Bueno, en cierto modo, ya lo saben si han estado atentos, así que lo resumiré, pero doy por hecho que ya conocen muchas partes. La historia es que Estados Unidos sigue siendo el rico y poderoso todo lo demás, sino que su posición en el mundo ha sido objeto de abuso. Estados Unidos es una víctima. Es una víctima del mal comportamiento de otras naciones y de individuos ajenos a nuestro país. Así que, por un lado, tenemos a las personas horribles que han llegado a nuestro país para aprovecharse de nuestra riqueza y éxito, los inmigrantes. Y así estamos presenciando una enorme y gran agitación política en torno a la demonización de los inmigrantes. Parecen de las personas más pobres del mundo, sacados de sus países de origen por guerras, cambio climático y sufrimiento que es obvio, caminando con sus pocas pertenencias, con suerte, hacia la frontera de Estados Unidos. Y cuando llegan, los estamos arrestando. Contamos con una nueva Fuerza Policial Nacional, el ICE, cuya labor es aterrorizar a estas personas, arrestarlos a menudo equivocados. La aterrorización de americanos por americanos crece en este país, y más tarde hablaré de ello. La demonización de los inmigrantes es un proceso en el que se culpa a otras personas.
Pero, ¿de qué se les culpa? Es un poco difícil en Estados Unidos porque quienes culpan son descendientes directos de inmigrantes. Y hablamos de solo 2 o 3 generaciones atrás, no hace tanto. Lo que está pasando aquí es una transformación de la conciencia para literalmente culpar a 12 o 15 millones de inmigrantes indocumentados, los más pobres entre nosotros, con los trabajos peor pagados de esta economía, como si fuesen la causa de que una economía de 330 millones de personas esté en apuros. Es, a primera vista, absurdo y debió entenderse. Pero si estás necesitado, si quieres encubrir tu negación, entonces no serás tan cuidadoso o selectivo con las historias que adoptes. Bueno, ¿de qué se les culpa? Se les culpa por el hecho de que una parte enorme de la vida económica de Estados Unidos, una gran porción de nuestra clase trabajadora, ha sido muy maltratada en los últimos 30 o 40 años. Sufrieron pérdidas de empleos, de ingresos y de la posición social que les otorgaba ser los trabajadores mejor pagados en el sector manufacturero del país más rico del mundo, lo que fueron durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX y, de hecho, durante la mayor parte del siglo XX. Lo que les pasó a los hombres blancos que trabajaban en el sector manufacturero en este país en los últimos 40 años es una historia de horror. Les quitaron sus empleos cuando sus empleadores trasladaron esos puestos de trabajo fuera de Estados Unidos para reubicarlos en Asia, África, América Latina, donde, y creo que esa reunión es un símbolo de un cambio trascendental en la posición de Estados Unidos dentro de la economía mundial, lo que se puede resumir con la expresión imperio en declive. Comenzaré con estadísticas presentadas antes, pero ahora más relevantes. India y China son los países más grandes. India superó recientemente a China y se convirtió en el país con mayor población del mundo. China, India, Rusia y muchos otros países son ahora miembros de la alianza BRICS, y cada vez más se están reuniendo y organizando para desarrollar sus economías en relación las unas con las otras. Sus sistemas de pago, las monedas que usarán para liquidar el comercio entre ellos, el enfoque en los mercados de los demás a medida que aumentan las exportaciones e importaciones entre ellos. La simple estadística de sumar los PIB o Producto Interno Bruto de todos los países BRICS te da aproximadamente un 35%. De la producción mundial de bienes y servicios. En comparación, Estados Unidos y sus principales aliados del G7, Canadá, Japón, Alemania, Francia, Italia y Gran Bretaña. El G7, sumando sus PIB, es el 28% mundial. ¿Qué significa eso? Esto significa que los países BRICS, y entre ellos la potencia principal es China, al igual que en el G7 la potencia principal es Estados Unidos, implican que esa potencia es ahora la porción más grande y acaudalada de la economía global. Pero aquí no solo importa el Producto Interior Bruto, otras dimensiones también. Así que pasemos a la importantísima cuestión de la población. La fortaleza,
el poder y el futuro de una economía radican en la cantidad de personas que la componen, en la calidad de su educación y desarrollo, en su salud física y mental, y en muchos otros aspectos. La población de Estados Unidos es del 4,5% del mundo. Si añades el G7, tal vez un 10 o 15% del mundo, pero los BRICS superan la mitad de la población mundial. No hay competencia. Esa parte del mundo que ahora está desarrollando rápidamente sus escuelas, universidades, sistema de salud pública y sistemas de transporte a niveles que son mayores en su eficiencia y en su velocidad que los de aquí en Estados Unidos. Una comparación rápida del sistema de trenes de alta velocidad en China con el de Estados Unidos, para los que estén interesados, resumirá esta diferencia de forma muy dramática. En otras palabras, nosotros, en Occidente, ya no somos el centro de la economía mundial como lo habíamos sido en muchos niveles durante varios siglos. Siglos marcados por la dominación de grandes porciones de Asia, África y América Latina por el núcleo capitalista avanzado de Occidente en la economía global. Nosotros éramos el centro, el resto era la periferia, el tercer mundo y las otras diversas frases usadas para mostrar cuál era la clasificación. Todo aquello ya ha terminado y no va a volver. La brecha entre el G7 como fuente de riqueza y la alianza BRICS es una brecha que se está ampliando a su favor y lo ha estado haciendo durante los últimos 5 años sin interrupción. El resultado es asombroso. Ahora, la parte rica del mundo es la BRICS. Están volviéndose militar y políticamente más asertivos, algo que va de la mano con esa clase de gran riqueza. Ahora están reconociendo, y esto es crucial, que Estados Unidos ya no es el país que solía ser desde 1945. Esa sociedad rica, poderosa y estable en la que podías confiar. Sí, guardarías tu dinero allí y buscarías mercados donde vender porque serían seguros. Buscabas fuentes de los insumos que necesitabas porque comprarle a Estados Unidos era fiable. Todo eso se acabó. El señor Trump le está enseñando al mundo que no puedes permitirte venderle a Estados Unidos porque te aplicarán aranceles cuando se les antoje. No puedes hacer negocios en Estados Unidos. Quizás un poco, pero no puedes volverte dependiente, porque si lo haces, te expones a la humillación que tus diplomáticos están sufriendo esta semana en Washington. Y así, cada compañía, como mencioné previamente, cada nación está buscando ahora la manera, en los meses y años que vienen, de disminuir sus interacciones con los Estados Unidos, reducir su dependencia y hallar otros clientes, encontrar otras fuentes, invertir y poner su dinero en otro sitio. Así se resume esto. Si aceptas la realidad. Al reaccionar al declive de nuestro imperio, sin admitirlo, castigando a otros, a los inmigrantes y al resto del mundo con una interminable, la amenaza y la realidad de aranceles perjudiciales se ciernen sobre nosotros. Es un proceso de aislamiento de Estados Unidos. Y eso afectará a todos en este planeta.
Dada la posición que Estados Unidos una vez ocupó, el mundo entero se moldeó en torno a su extraordinario poderío durante la segunda mitad del siglo XX. El desmoronamiento de eso, el aislamiento de Estados Unidos, derivado de las políticas de los propios Estados Unidos, como he intentado mostrarles, será la historia más notable y significativa del siglo XXI que estamos viviendo en la actualidad. Y si quieren ver señales de ese aislamiento, ¿cuál es el único país del mundo que todavía apoya lo que Israel está haciendo en Gaza? Estados Unidos, con su dinero y sus armas. Nadie, ni los europeos de antes, pueden soportarlo más. Es solo la punta del iceberg. El intento de castigar a India ahora por comprar petróleo a Rusia, algo que India ha hecho por mucho tiempo, comprarle a Rusia petróleo y otras cosas, lo entiende no solo el señor Modi, su líder, sino por todos como otro intento de castigar a un país por hacerlo. Las señales están por todas partes. Les hablo desde Nueva York. A principios de este año, el partido mayoritario en esta ciudad, el demócrata, tuvo primarias para elegir un candidato para la alcaldía de Nueva York, la ciudad más grande de Estados Unidos. Es un cargo clave. El joven que resultó victorioso en las primarias demócratas, Zohran Mamdani, se autodefine como un socialista. Él no quiere el capitalismo y lleva mucha ventaja. Ahora mismo es el gran favorito para ser el próximo alcalde porque el alcalde actual no tiene ninguna posibilidad. Y el político demócrata tradicional y de la vieja guardia, Andrew Cuomo, es menospreciado por una enorme porción del electorado. No sé el resultado electoral ahora, eso será la primera semana de noviembre, pero ya es evidente que algo extraordinario está sucediendo. Nueva York, por ejemplo, tiene una gran población judía. El señor Mamdani apoya a los palestinos y se opone a lo que Israel hace en Gaza. Además, ganó el voto judío. Ese voto expresa la alienación de un gran número de personas de la agenda de Trump y de la presidencia de Trump. En Texas están redibujando sus distritos para vencer a los demócratas y echarlos. En California, el gobernador está haciendo lo contrario en respuesta a Texas. Estos son niveles de un país desmoronándose que no hemos visto en muchísimo tiempo. Y todas estas son señales claras de un imperio capitalista que se encuentra en un franco y notorio declive, que no sabe cómo manejar todos sus problemas más que a través de la demonización de inmigrantes, la demonización de extranjeros y castigando al mundo con aranceles. ¿Saben? La gente me pregunta, ¿a dónde irá esto? Al final, Estados Unidos es frustrado sin cesar. El señor Trump prometió terminar la guerra en Ucrania en cuestión de días. No lo ha logrado. Prometió acabar con el horror en Gaza. Tampoco lo ha conseguido. Bombardeó Irán, lo que significa que está sumando conflictos bélicos, no poniéndoles fin. Estos son actos de desesperación. Él no puede controlar lo que está sucediendo. ¿Optará por la vía militar? ¿Recurrirá a las armas nucleares? No tengo idea.
El mundo entero, en cierto sentido, está en vilo por esa situación. Pero el tiempo ahora está del lado de China, India, Rusia y la alianza BRICS. La importancia de ellos está creciendo. La de Estados Unidos y el grupo de los 7 disminuye. Estados Unidos ya no puede permitirse ser el policía del mundo. Los europeos deberán asumir su parte, como dice el señor Trump, pero no podrán. Han estado viviendo bajo el paraguas barato de Estados Unidos. Si ahora tienen que recaudar dinero para defenderse, o pedirán prestadas enormes cantidades en un momento en que eso es arriesgado, o tendrán que cobrar impuestos a su gente, o tendrán que acabar con sus sistemas de bienestar social para pagar la militarización. Alemania es la clave aquí, y piden prestado y recortan su red de seguridad. Merz dijo: el estado de bienestar tradicional ya no podemos sostenerlo. Es una locura actuar de esa manera, culpando a los demás. Estados Unidos compra más de lo que vende, por eso los dólares se acumulan globalmente. Por eso el dólar es la moneda global, ya que los estadounidenses por décadas han comprado más de lo que producen. No tienes que denunciarlo, no es un logro. Estás viviendo muy por encima de tus posibilidades. Tu gente le compra al resto del mundo y a cambio entregan papelitos verdes que dicen $1. Culpar al resto del mundo por comprarlo todo es una jugada extraña, pero tiene sentido si tu propósito es encubrir tu negación de que algo anda mal ahora. Lo que anda mal es que el resto del mundo ya no quiere estar en la posición subordinada a Estados Unidos en la que estuvo desde 1945 hasta 2010 o 2015. Eso es lo que está cambiando. Eso es lo que está provocando que los BRICS surjan como lo que son. Pero el señor Trump culpará a otros, atacará al mundo con aranceles. Él dejará claro, si prestas atención, que el arancel es un castigo. Han abusado de nosotros, hay que contar eso, y ahora los castigamos. ¿Es eso lo que pasa? No, pero esa es la historia que hay que contar. ¿Qué está pasando en verdad? Algo muy distinto. Estados Unidos aprovechó en los últimos 50 años, básicamente desde los 70, de su propia posición en el mundo, haciendo arreglos para comprarle al resto del mundo y darles a cambio esos papelitos verdes y baratos llamados dólar estadounidense que no cuestan nada producir. Así, los franceses hacían vino y lo enviaban aquí. Los japoneses, equipos electrónicos muy interesantes y los vendían aquí. Y así, nosotros les dábamos esos billetes verdes. Un gran negocio para Estados Unidos. Producir el papel no costaba nada y obteníamos bienes que el trabajo humano generaba, pero es aún mejor. ¿Qué hacían esos países con el papel verde? Si lo tienes, no te sirve, solo puedes mirarlo. Así que prestaron esos dólares extra al gobierno de Estados Unidos. Y eso permitió al gobierno de Estados Unidos gastar más de lo que debía recaudar en impuestos de nosotros, los estadounidenses. En vez de más impuestos, podían pedir prestado, y lo hicieron. Pidieron y pidieron prestado. Para el gobierno de Estados Unidos fue genial y lo... Como detalla el profesor Wolf, Estados Unidos está reaccionando a su declive culpando a otros, no a sí mismo. Esto nos lleva a una pregunta inquietante.
¿Puede una superpotencia sobrevivir negando su propia realidad? ¿O esta negación solo hace que la caída inevitable sea más dolorosa? Queremos saber qué piensa en los comentarios. Para más preguntas que desafían el status quo, suscríbase y active la campana.